Bueno, bueno, vamos a empezar con la segunda clase de las potencias del alma de León Denis. Ya vimos la voluntad como primer conciencia, como la conciencia, eh, eh, la conciencia primaria, que es la fuente de todo movimiento. Sin la voluntad, la conciencia, el libre albedrío, el pensamiento, todas las demás, no, no podrían ejecutarse si no, si no tenemos voluntad. Por eso la voluntad fue la primera. Y ahora vamos a la conciencia. Antes de empezar, les quería comentar que por lo que estuve viendo, León Denis lo que hace es tratar de mostrar de alguna manera que la conciencia y el espíritu es lo mismo. Y él explica, cuando lo vayamos viendo, lo que él va explicando, nos va a ir dando un sentido acabado de lo que les acabo de decir. ¿Por qué la conciencia y el espíritu es lo mismo? Le podemos decir conciencia o le podemos decir espíritu. Eso siempre lo decimos, pero uno puede sacar una conclusión, pero como lo explica León Denis, podemos darle forma. Entonces vamos a empezar. Y dice, la conciencia. El alma es una emanación, una partícula de lo absoluto, en que el alma es una emanación. El alma, acá porque él está hablando de, si hablamos de alma, como ya vimos en las clases anteriores, estamos hablando un espíritu encarnado. Muy bien, así. Si no, sería, acá quedaría mejor, el espíritu es una emanación, una partícula de lo absoluto según como lo vemos, ¿no? Según como lo definió Kardec, que el alma es el espíritu encarnado porque tiene limitaciones. Y después dice, sus vidas tienen por objetivo la manifestación cada vez más grandiosa de lo que en ella hay de divino, por medio de sus sentidos y energías latentes. Ven que el objetivo es la manifestación cada vez más grandiosa que en ella hay de divino, porque nosotros tenemos todo lo necesario para llegar a una relativa perfección. No digo la perfección absoluta porque ese es solo Dios, pero podemos llegar a una perfección, tenemos todo lo necesario. Y después sigue diciendo, puede alcanzarse ese resultado por procesos diferentes, por la ciencia o por la meditación, por el trabajo o por el ejercicio moral. El mejor proceso consiste en utilizar todos esos modos de aplicación, en completarlos unos a otros. El más eficaz, sin embargo, de todos es el examen íntimo, la introspección. Por eso decimos que es muy importante que meditemos, aunque sea a la noche, unos minutos, porque empezamos a conocernos y empezamos a ver cuáles son nuestras falencias, qué es lo que tenemos que mejorar y al otro día ponerlo en práctica. Esto también lo ideal sería hacerlo, la meditación, que pueden ser 5 minutos, a la mañana y a la noche. A la mañana para recordar lo que a la noche analizamos, porque uno a la noche analiza, pero después cuando se levanta ya se levanta con toda la vorágine de lo que tiene que hacer en el día y, y pierde la memoria de lo que estuvo viendo a la noche y y ya no se hace productivo. Entonces lo ideal es hacer una revisión de lo que se vio a la noche, hacerlo a la mañana. Y ahí ya arrancar el día. Les puedo asegurar que esa revisión de 2, 3 minutos nada más, es impresionante cómo cambia el día de una persona, cómo lo hace consciente. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo una persona vive en estado de inconsciencia.
Y solamente con dar 2, 3 minutos a la mañana y hacer una revisión, o sea, esa meditación, cómo nos pone en eje, nos hace conscientes, nos pone en el aquí y en el ahora, como decimos nosotros siempre. Que hay que vivir en el aquí y en el ahora, bueno, nos sitúa ahí en el presente. Y de esa forma alcanzamos lo que dice la evolución del espíritu, ¿no? Ahí dice el examen íntimo, hacerlo a la mañana y a la noche. Seguimos. Dice, acrecentemos el desapego de las cosas materiales, la firme voluntad de mejorar nuestra unión con Dios en espíritu y verdad. Y veremos que toda religión verdadera, toda filosofía profunda, ahí va a buscar su origen y en esas fórmulas se resume. Bueno, acá dice que uno tiene que, la firme voluntad de mejorar nuestra unión con Dios a través del desapego de las cosas materiales. Acá lo que quiere decir es que nosotros no dependamos de las cosas materiales más de lo que es necesario, porque estamos, como decimos siempre, en un mundo material en donde tenemos que hacer nuestra experiencia material y son necesarias las cosas materiales, pero todo es necesario si le damos y es útil si le damos un buen uso. Todas las cosas no son ni buenas ni malas, depende del uso que le demos y de las cantidades que le demos. Entonces, acrecentemos el desapego de las cosas materiales. Yo le diría más, aprendamos a utilizarlas como corresponde, ¿sí? Y ahí, de alguna manera natural, sufrimos el desapego. Ya no estamos tan pendientes, sino más de lo que necesitamos, no. Entonces no lo tomemos al pie de la letra como que si uno no se desapega de las cosas materiales, que si va a vivir en el medio de un monte sin nada, no, no es la idea. La idea es que se sepa usar los recursos materiales que tenemos, que por algo están en este mundo y por algo nosotros también estamos en este mundo. Dice, las profundidades del alma la unen a la gran alma universal y eterna, de quien ella es como una vibración. ¿Ven que dice, las profundidades del alma la unen a la gran alma universal y eterna? Porque nosotros somos una extensión de, del Padre Creador. Nosotros no somos distintos a Él. Sí, al ser una extensión de Él, tampoco vamos a creer que somos dioses, ¿no? Que somos una parte de dioses. No, al ser una extensión de Él, tenemos todo lo que Él tiene para llegar a lo que Él es, a esa perfección relativa, ¿no? Y ahí está el por qué decimos que podemos llegar a la perfección, porque somos una extensión. Si Dios es la causa primera de todas las cosas, de la única manera que pudo crear es de sí mismo. No pudo crear de otra cosa, porque si no eso sería Dios. Y así infinitamente. Sí, Acá vale una aclaración. Cuando hablamos de, antes que nada, buenas tardes a todos. Cuando hablamos de extensión, hay que aclarar porque hay una corriente pandeísta que dice que el alma es parte integrante de un todo. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Para el espiritismo y para la lógica, digamos, nosotros somos individualidades. No volvemos a esa, como, porque se puede interpretar la extensión de una manera como que volvemos claro a que un uno todo. vuelve, no, No, nunca nos pierde la acercamos conciencia. hacia la perfección. Esa perfección es relativa, porque si no seríamos, si fuéramos perfectos absolutamente, llegaríamos a, a ser iguales que Dios, y eso no es posible, Él es infinito. Somos Nosotros creación.
somos una perfección relativa, pero podemos perfeccionarnos siempre, siempre más. Es infinita nuestra capacidad de perfeccionar relativamente, porque acuérdense del ejemplo que siempre dimos, que era un segmento de recta tiene la cantidad de puntos que querramos, porque lo hacemos tan chiquito como queremos. Bueno, nosotros podemos seguir perfeccionándonos, sublimando las energías. Y eso hoy la ciencia, en los últimos 2 meses, está descubriendo cosas que nos acercan. Esto lo propongo como evidencia para que entendamos que la validez de estos trabajos abren una frontera totalmente amplia. Ahora, volvamos al tema de lo que quería aclarar, que era la extensión. Ahí a veces, en los tratados así de época, encontramos la utilización de palabras, como bien decía Federico, que en vez del alma es más, sería más correcto usar espíritu directamente. Pero los mismos espíritus, cuando le explican a Kardec cosas, le dicen, pónganse de acuerdo ustedes con el léxico. Las palabras son limitadas para ustedes. Entonces nosotros tenemos que usar algo que sea comprensible, de manera de que si es alma o no, y entonces ahí se puso en una especie de acuerdo, es decir, alma cuando estamos encarnados y espíritu cuando estamos desencarnados, y para no tener problemas. Entonces, cuando uno busca, es como entrar todo lo que sería la semántica de las distintas ciencias, ¿no? Hay nombres específicos, bueno, acá también nosotros tenemos nombres específicos. Alma cuando estamos encarnados y espíritu cuando estamos desencarnados. Después están los niveles de cada uno, bueno, eso es otro tema. Gracias. Bueno, yo uso una comparación para explicar más o menos que se entienda lo que es la evolución y cómo llegamos a entenderlo a Dios, digamos, ¿no? Que cuando estamos en un equipo y en un equipo de lo que sea, ¿no? De estudio, de deporte, y entre todos se entienden tan bien que no necesitan hablar entre ellos, saben qué es lo que tienen que hacer, y ahí lo que se produce es una armonía. Entonces, nosotros lo que hacemos es cada vez vivir más en armonía, o sea, cada vez entender mejor las leyes universales, que sería entender a Dios, porque Dios es la ley, son las leyes universales. Entonces, en la medida que la vamos entendiendo, ya no pensamos tanto, ya no trabajamos tanto, porque ya lo tenemos internalizado. Lo que hacemos es reaccionar y hacer las cosas como corresponde. Y ahí es a donde trabajamos armónicamente, donde se produce la armonización. Y somos más felices porque cuando uno está en un equipo y todos juegan bien, todos se entienden, todos son más felices, juegan más relajados, trabajan más relajados. Entonces, esto es lo mismo, pero a nivel universal y a nivel infinito. En la medida que vamos comprendiendo mejor la ley, la vamos utilizando mejor y vamos viviendo en mejor armonía o más armonía. Pero no perdemos la individualidad, eso que me faltó explicar, no perdemos la individualidad. Siempre sabemos que nosotros somos nosotros, pero trabajamos en conjunto con otros que piensan igual y por eso es que podemos trabajar tan bien. Pero nunca nos olvidamos de quiénes somos. O sea, podemos tener afinidad, pero cada uno mantiene su individualidad. Claro, tu individualidad no la perdés nunca. Lo que pasa es que el que lo mira de afuera a un equipo que juega tan bien, en realidad vos lo que estás viendo es, ya no lo ves un equipo, decís, es algo que está bien. No lo individualizás de
el otro, o sea, Juan, Pedro, José, no, es el equipo que trabaja bien. Por ejemplo, en Francisco Javier, si todos trabajamos bien, van a decir en Francisco Javier se trabaja bien. No van a decir este trabaja bien, el otro trabaja bien. No, van a decir Francisco Javier trabaja bien, porque ya lo ven como una unidad, pero a la vez están sus individualidades que cada uno tiene su propia conciencia. Bueno, dice, ese origen y esa participación de la naturaleza divina explican las necesidades irresistibles del espíritu en evolución adelantada, necesidad de infinito, de justicia, de luz, necesidad de sondar todos los misterios, de saciar la sed en los manantiales vivos e inagotables, cuya existencia él presiente, más que no consigue descubrir en el plano de sus vidas terrestres. Nosotros en la medida que vamos evolucionando, practicando, teniendo experiencia, vamos vislumbrando otras cosas que las vemos, pero todavía nos falta alcanzarla. Entonces las deseamos. En base a ese deseo empezamos a trabajar, a movilizarnos, a poner en práctica la voluntad. Y eso es lo que está bueno, poder ver. En la medida que uno va viendo más, va haciendo más y llegando a ese objetivo. Y cuando llega a ese objetivo, es como que si tuviéramos una escalera que sea transparente, ¿no? Y uno sube un peldaño. Y ya ese peldaño estás un poco más alto, podés ver más a lo lejos. Subís otro peldaño, podés ver más, subís otro, ves más. Y en la medida que vas elevándote de peldaño en peldaño, vas viendo el horizonte más largo y descubriendo cosas nuevas y queriendo llegar a eso. Seguimos. Dice, todo el secreto de la felicidad, de la perfección, está en la identificación, en la fusión en nosotros de estos dos planos o focos psíquicos. La causa de todos nuestros males, de todas nuestras miserias morales, está en su oposición. Bueno, nosotros nacemos sencillos e ignorantes, ¿no? Tenemos que, esto es necesario pasar. Dice, todo el secreto de la felicidad, de la perfección, está en la identificación. Claro, porque nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos. En la medida que nos vamos conociendo, nos vamos manejando mejor. Si nos conocemos, sabemos en qué fallamos y lo mejoramos. Sabemos qué es lo que necesitamos. Y, pero como nacemos sencillos e ignorantes, para ser poseedores propios de nuestra propia evolución y para ser meritorios, todo lo que ganemos va a ser nuestro porque nosotros trabajamos para eso. Si nos lo regalaran, nada sería nuestro. ¿Sí? Y lo utilizaríamos mal, porque no lo conocemos. Claro, el esfuerzo tiene que ser propio, porque a partir de ahí vos empezás a conocer, a valorar. Dice, en la crítica de la razón pura, el gran filósofo de Königsberg demostró que la razón humana, o sea, la razón superficial de que hablamos, por sí misma nada podría percibir, nada probar en lo que respecta a las realidades del mundo trascendental, los orígenes de la vida, el espíritu, el alma, Dios. Bueno, acá lo que está diciendo es que si uno busca respuestas en la materialidad, no las va a encontrar para la evolución del alma porque son dos reinos distintos, ¿sí? No podemos buscar en lo material algo que es de principio inteligente, que, que no es de principio material. Son dos reinos distintos. Si bien de Dios parten
las dos cosas. Por un lado, el principio inteligente, la intelectualidad, y por el otro lado, eh, la parte física, son dos reinos distintos que se separan en el momento que somos creados y después, en la medida que vamos evolucionando, vamos uniéndolos de vuelta, porque los dos reinos fueron creados por el mismo, por Dios, o por la inteligencia suprema, digamos, ¿no? Por el principio de todas las cosas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, agregar algo, preguntas en Zoom? Si alguien quiere preguntar algo, puede hablar. Nada. Bueno, hoy vamos a ver solamente la conciencia, porque después está el sentido íntimo, que inclusive es un poco más largo que todo lo que vamos a ver de la conciencia. Y si lo queríamos ver bien, tenemos que hacer una clase de 2 horas. Entonces, hoy vamos a ver solo la conciencia. Dice, de esa argumentación se infiere lógica y necesariamente la conciencia de que existe en nosotros un principio, una razón más profunda que, por medio de la revelación interior, nos inicia en las verdades y leyes del mundo espiritual. Bueno, ven que cuando nosotros empezamos a buscar, dice, la consecuencia de que existe en nosotros un principio, una razón más profunda que lo material, que en nosotros existe un principio. ¿Quién nos creó? Si nos creó, si fuimos creados de Dios, no por Dios, fuimos creados de Dios, que son dos cosas distintas. Entonces, tenemos todo lo necesario para llegar a la perfección, pero tenemos que buscarlo desde el principio moral, desde el principio espiritual, no desde la materialidad. La materialidad son herramientas para que el espíritu pueda desarrollarse. No lo miremos a la materialidad como algo que, que tiene una conciencia, si bien tiene una conciencia universal, porque todo se mueve eh, armónicamente en el universo y todo evoluciona como evolucionó el plano terrestre. Era un globo gaseoso, hoy lo que es, se fue. Antes la atmósfera era más pesada, ahora es más liviana. Se van perfeccionando hasta los cuerpos materiales, porque estamos viendo que en la cadena de ADN tenemos más vueltas. Yo no sé mucho de eso, vos Mario capaz que podés decir un poco más, pero que hasta la cadena de ADN se va mejorando. En la medida que los seres que habitan este planeta van evolucionando, entonces necesitan una herramienta más perfecta, o sea, mejor equilibrada, mejor formada. Antes no era necesario, hoy sí, y ya lo vemos en los chicos que están naciendo, que a los 5 años tienen cuestionamientos y tienen certezas de cosas que a nosotros nos costó un montón poder llegar a la conclusión y tener la certeza, y ellos la tienen de forma natural. Ahí también tenemos pruebas de que el espíritu no nace por primera vez, no fue creado con el cuerpo, ¿no? Dice, William James hace la misma afirmación en estos términos. El yo consciente se hace uno solo con un yo mayor, del cual le viene la liberación. Bueno, acá vamos a hacer de vuelta referencia a lo que dijimos. William James dice, el yo consciente se hace uno solo con un yo mayor, no se hace uno solo, que era lo que explicó Mario recién. No volvemos, no es que somos separados de Dios
y después volvemos a la unidad. No volvemos a la unidad, lo que hacemos es entender a la inteligencia suprema de una manera tan perfecta, tan completa, que nos sentimos en armonía. Cuando nos sentimos en armonía, nos sentimos parte de ese equipo y no sentimos una diferencia entre pensamientos, porque son todos muy iguales. Entonces, todos, si todos pensamos igual, todos sentimos igual, vamos a, acá, William James parece como que explica que todos ya perdemos la conciencia y todos formamos parte de una misma conciencia, pero perdiendo la individualidad. Y no es así. Sí. Acá hay un tema también que hay que profundizar y volvemos a las épocas. En esa época, las filosofías, la forma de manejo de la ciencia, estaba en la búsqueda y la interpretación de las cosas. Y había mucha interrelación entre la ciencia y la religiosidad. Después, cuando aparece el positivismo, que arrancaba anterior a esta, que se puso más fuerte después, el positivismo separó las cosas y dijo, vamos a interpretar la vida como lo que vemos, la materia que está, es posible de mesurarla y de interpretarla. Entonces, el hombre del planeta Tierra se acostumbró en su mayoría a separar las cosas y se dijo, es una separación ficticia, ¿no? El alma es cosa de creencia y la ciencia estudia las cosas fácticas. Y se terminó la historia. Se terminó la historia, no, porque el hombre la terminó así, pero la divina providencia hace que no se termine. Entonces hoy en día tenemos situaciones, por ejemplo, donde vamos avanzando en la física, voy a explicar esto nada más, la física cuántica, con toda su visión minúscula en el mundo, y la astrofísica se están juntando. Tienen con puntos de contactos que hay que empezar a desarrollar más, porque nos da la idea de dónde estamos. ¿Y por qué desarrollamos conciencia? ¿Qué es desarrollar la conciencia? Cuando llegamos al mundo humano, ya entramos en la humanidad, empezamos muy sencillos, todavía venimos del mundo animal. Entonces, ahí mucha conciencia no hay experiencias, hay indicios de cierto grado de comprensión. El alma está buscando cómo manejar la materia que lo rodea y zafarse de las presiones que son el hambre, la defensa, el dolor, todo eso. Por eso estamos tan materialistas, todavía en estados muy primitivos, digamos acaso. Vamos buscando. En esa búsqueda aparecen pensadores que te dicen estas cosas como fue Leon Denis, como el alma de Leon Denis y William James y otros que interpretan la vida tratando de dar una explicación lógica. Hoy la ciencia avanzó muchísimo, abre un panorama total y está diciendo qué es la materia. Es energía. ¿Y qué es el alma? Energía. Y entonces, ¿dónde estamos? Y ahí es el planteo, ¿no? Y la conciencia individual se va desarrollando en esa búsqueda. Porque, vamos a suponer, pensemos en algo, pensemos en una mónada, una especie de amiba. Seríamos eso, ¿no? Vamos desarrollándonos. La amiba busca en el lugar donde está cómo alimentarse. Empieza a ver allá, no, esto no me gusta. No lo piensa así, por supuesto, no es consciente de eso, pero va teniendo experiencias que se van acumulando. Nosotros hacemos lo mismo, vamos acumulando. A medida que vamos acumulando, tenemos una fuerza interior que fue en el momento, en el instante creador, Dios nos pone la chispa divina
en esa materia o en esa energía que va a ser el alma. O el alma, va a ser el espíritu, para lo que. Y entonces empezamos a buscar nosotros, y a medida que empieza ese tipo de complejidades, empezamos a tener la visión interior, que tú vas a tocar que la próxima clase. Entonces no me voy a meter en eso, pero es la visión interior, que nos permite a nosotros decir, es esto, me duele, y si voy para allá, ya no. Cuando me quiero acordar, empiezo a darme cuenta que soy, que aparece ahí representado por la palabra yo. Y lo que está como yo mayor, en realidad lo que quiere decir es la espiritualidad. Cuando el hombre empieza a descubrir que no solamente es materia, que empieza a descubrir que hay algo más y que necesita de ese algo más. Hay un ejemplo muy interesante, que en algún momento me gustaría desarrollarlo como conferencia, que es la vida de Hahnemann. Hahnemann es el padre de la homeopatía. La vida de él es un ejemplo, y cómo va descubriendo las energías, y cómo él, con esas doctrinas, nos muestra lo que va a ser el pensamiento general dentro de 300 años, por decirlo así. Fue un gran iniciador, y por supuesto, como todo iniciador, así como a Kardec lo ponen generalmente como un filósofo más, lo dejan ahí, a este señor que viene a tocar intereses muy importantes, también lo dejan en un costadito. Ya pasó, ya está. Y fue bueno, sí, fue bueno, hagámosle un acto, un evento, pero rescatemos lo que dice y cómo nos enseña. Está delante de la ciencia médica y de los laboratorios, por supuesto, con todo respeto, porque hay laboratorios buenos, por decirlo así, pero los intereses económicos están primero. Si vos vas a las gotitas de Hahnemann, ¿qué hacen los laboratorios? Necesitamos gente para curar. Entonces, ¿mejoró mucho? Mejoró mucho, por supuesto, pero cuando veamos eso lo vamos a ver. Y la medicina tradicional china también habla de eso. Sí. Y hay diferencias, pero nos está mostrando un cambio, y eso tenemos nosotros que valorarlo. Tenemos que ser cada vez más conscientes. La conciencia es algo como una luz que tenemos en el interior, que al principio es un poquito. Después, cada vez se va creciendo. Y uno dice, pero ¿crece todo para el mismo sentido? No, por supuesto que no. Tenemos científicos que hacen armas atómicas, que buscan la destrucción. Bueno, eso es un libre albedrío. Ya no metamos con eso, que viene un loco. Pero bueno, ¿cómo? Sí, eso lo vas a tocar vos, me acuerdo de pero el libre albedrío también nos pone a nosotros la necesidad de ver qué hacemos con nuestra conciencia. Tenemos que ser, y no, ojo, cuando desarrollamos más conciencia, vos decías recién de la escalerita de cristal, más subimos y más vemos, es cuando más humilde tenemos que ser. Y nos tenemos que más humilde, porque tenemos más responsabilidad, y ahí viene el problema. Porque nos pone, es como que fuéramos subiendo, hagamos de cuenta que vamos subiendo un sendero para llegar al Himalaya, ¿no? Cada vez ese sendero se hace más intransitable y más finito, y estamos más altos. Poné bien los pies, porque si te rebalás, el golpe va a ser tremendo. Esa es la realidad. No es lo mismo una persona que mata, por ejemplo, que saca la vida a alguien, porque robó, por una necesidad, y se vio sorprendido y tuvo, por supuesto que merece todo el castigo, que la sociedad tiene que ver eso. Pero no es lo mismo que la persona que, estando defendiendo la humanidad, aprieta un botón y hace estallar una bomba atómica. ¿Es diferente o no? El otro tiene conciencia. Este tiene una necesidad, no la vio, no se le enseñó. Tiene que haber miles de razones que hay que estudiar. Se tiene que hacer algo con ese señor, por supuesto, porque hay que valorar la vida.
tiene que ser consciente de la vida del otro. El primer grado de conciencia es hacer consciente que existimos. Y lo que enseñó después Jesús, que no fue ninguna religión, sino una enseñanza de vida, fue decirnos, no hagas al otro lo que no te gusta que te pase a vos. Nos enseña a valorar, a ser consciente que el otro existe. Bueno, seguimos. Dice, la conciencia es, pues, como diría William James, el centro de la personalidad. Centro permanente, indestructible, que persiste y se mantiene a través de todas las transformaciones del individuo. La conciencia es no solo la facultad de percibir, mas también el sentimiento que tenemos de vivir, actuar, pensar, querer. Es una e indivisible. ¿Ven como lo que les dije al principio, que la conciencia o el espíritu es lo mismo? Porque el espíritu, si no tiene conciencia, no se puede manifestar. Se va manifestando a la medida de que va siendo más consciente. Dice, sin embargo, la conciencia presenta en su unidad, como sabemos, varios planos, varios aspectos. Físico se confunde con lo que la ciencia llama el sensorium, o sea, la facultad de concentrar las sensaciones externas, coordinarlas, definirlas, percibir las causas y determinar sus efectos. Poco a poco, por el propio hecho de la evolución, esas sensaciones se van multiplicando y purificando, y la conciencia intelectual despierta. Bueno, a través de los sentidos, nosotros experimentamos sensaciones, pero el que las siente es el espíritu. Estoy pensando que, a ver cómo lo puedo explicar bien, que siempre el que va a sentir es el espíritu y todo lo que pase, todos los efectos materiales que suframos van a ser para eh, provecho del espíritu. No va a ser ni para provecho de la materia. Tiene que ser provecho para el espíritu. Cuando lo estamos buscando para que sea provecho para la materia, estamos siendo antinatural. Entonces después no tenemos los efectos que queríamos porque estamos buscando en la materia lo que tenemos que encontrar en el espíritu y no lo vamos a encontrar. Entonces no encontramos esa felicidad que estamos buscando o esa evolución. Vamos a seguir estancados porque estamos buscando en el lugar incorrecto. Lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que el cuerpo material es una herramienta para la evolución del espíritu. Vivimos una experiencia material, pero nosotros, espíritus, vivimos una experiencia material. Y dice, de ahí en más no tendrá límite su desarrollo. Ven que una vez que entendemos esto, el espíritu ya no tiene límite para su desarrollo. Sin embargo, si pensamos que es para mejorar la materia, porque si mejoramos la materia nosotros somos felices, pero siempre viéndolo desde el punto material, no vamos a evolucionar, porque siempre se mejora algo en la materia y ya está, uno deja de pensar. Y no le sacó el provecho del para qué era todo eso. Dice, de ahí en más no tendrá límite su desarrollo, puesto que podrá abrazar todas las manifestaciones de la vida infinita. Eso es lo que tenemos que hacer, abrazar las manifestaciones de la vida infinita, o sea, de la vida espiritual, a través de la herramienta que nos concedieron, que es el cuerpo. Entonces, brotando el sentimiento y el juicio, el alma
se comprenderá a sí misma, se tornará al mismo tiempo sujeto y objeto. En la multiplicidad y variedad de sus operaciones mentales, tendrá siempre conciencia de lo que piensa y quiere. En la medida que somos conscientes, vamos aprovechando mejor las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Y dice, el yo se afirma, se desarrolla y la personalidad se completa por la manifestación de la conciencia moral o espiritual. Nosotros nos vamos sintiendo más seguros de nosotros mismos en la medida que nos vamos conociendo, porque sabemos mejor cómo manejarnos a nosotros mismos. Cuando uno entra como en un estado de desesperación es porque no sabe qué hacer, o sea, no sabe cómo manejarse. Se da cuenta que no se conoce, que hay algo que lo superó. Y en la medida que nos vamos conociendo, vamos adquiriendo esa paz mental que todos buscamos. Pero para conocerse hay que hacer un trabajo, esa introspección, esa meditación de 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la noche. Ser conscientes para poder estar en el aquí y en el ahora. Ser consciente es estar presente en el aquí y en el ahora. Si estamos conscientes, aprovechamos muchísimo mejor las herramientas que nos da la vida. Después, la facultad de percibir los efectos del mundo sensible se ejercerá de manera más elevada. Se convertirá en la posibilidad de sentir las vibraciones del mundo moral, de discriminar sus causas y leyes. Es con los sentidos internos que el ser humano percibe los hechos y las verdades de orden trascendental. Las verdades de orden trascendental son las verdades morales, las verdades del espíritu, ¿no? La evolución del espíritu. Ver a la materialidad como una herramienta y no como parte de uno interno. Dice, los sentidos físicos engañan, apenas distinguen la apariencia de las cosas y nada serían sin el sensorium que agrupa, centraliza sus percepciones y las transmite al alma. Esta registra todo y saca el efecto útil. Acá podemos ver que las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas son cosas. Nosotros les damos el sentido. Por eso tenemos que estar muy atentos de que cada cosa que vivimos sea una buena herramienta para nuestra evolución. Ver si no entendemos para qué nos sirve, porque hay muchas veces que la pasamos realmente mal y decimos, ¿esto para qué me puede servir? O sea, esto para lo único que me sirve es para enloquecer. Pero no es así. Eso lo que sirve es después de estar enojados con la vida, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar el por qué, porque para algo está, todo es productivo, todo es productivo. O sea, si alguien piensa que algo no es productivo, se está engañando a sí mismo, todo es productivo. Dios no hace nada para que alguien vaya para atrás. O sea, la inteligencia suprema siempre es en forma ascendente. Uno se puede estancar y hay veces que hasta cree que se atrasó, que en realidad no se atrasó. Lo que hace es elegir pruebas cuando está desencarnado y arma su plan encarnatorio, elige pruebas que al principio las puede soportar y después sucede que baja los brazos. En realidad no está atrasándose esa persona, lo que está haciendo es volver al estado que estaba antes, eh, o sea, estancarse. Lo que hace es estancarse. Intentó, no le salió, entonces sigue en el mismo lugar, pero así todo no sigue en el mismo lugar, porque esa experiencia que tuvo, de esa experiencia algo sacó, para cuando lo vuelva a intentar, ya va a tener otro conocimiento, porque ya
hubo una experiencia previa. Entonces, el que trabaja en algo y no le salió, que no se haga problema, más que decir, tengo que volverlo a intentar, pero ya ahora con la información que adquirí este último tiempo. Que nadie crea que se queda estancado a pleno. Sí, Mario. ¿Sabes qué? Hay un tema también que hay que entender. Tenemos que ser conscientes cada vez más de que nuestros actos también nos marcan los límites de nuestras posibilidades. Por ejemplo, si yo quisiera pasar por esa pared, no puedo. Lo voy a intentar todas las veces que quiera, voy a salir machucado, hasta que encuentre una puerta, que es la que me va a permitir salir físicamente. Entonces, eso es un tema importante que nosotros tenemos que entender. La ley divina, las leyes divinas, que a mí me gusta siempre decir ahí, las leyes naturales. Hay que separar, porque todas las leyes naturales son Hola, leyes. ¿cómo estás? ¿Todo bien? No Mira, hay yo justo venía separado, de... no hay separación. Esas leyes nos van marcando que todas las cosas siempre se hacen con un sentido. La divina providencia, la potencia superior que rige toda la creación, no hace nada sin sentido. Nos deja que actuemos. Vamos a poner un caso concreto que lo vivimos, las necesidades que sentimos que hay en una sociedad y los límites a veces, la desesperación que agarra. La desesperación es, como decía Federico bien, no ocurre porque no encontramos un camino. ¿Por qué no encontramos un camino? Porque no sabemos tomarnos el tiempo para pensar. Y eso, del lado que está sufriendo, estamos hablando de una cuestión colectiva, no social, le permite individualmente decir, bueno, en un momento dado paro y veo qué estoy haciendo. ¿Cómo me puedo resolver esto? Estoy no en un problema, tengo un dilema, no tengo forma de resolverlo. Tengo que ver por qué. Ese es el análisis de la conciencia individual. La conciencia que estamos construyendo colectivamente, que cada uno individualmente aportamos, a veces lo aportamos unos de una manera, otro de otra, y hay un poco de colisión. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y ahí volvemos otra vez a pensar. Tenemos que aprender a discernir las cosas como colectivo. Saber qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Porque todos los límites están marcados. Y esa divina providencia nos permite también que esos límites lleguen a ese libre albedrío nuestro llegue a un límite, se corta en un momento determinado. Y ese límite nos va a obligar a repensar las cosas. No solamente individual, colectivamente. Por eso es necesario, cada vez más necesario, que estos conocimientos lleguen a la mayor cantidad de personas. Porque cuando uno dice muchas veces, bueno, sí, nosotros el espiritismo es una filosofía. No, no es una filosofía, es una enseñanza de vida para todos. Bajó bajo el nombre de espiritismo porque le dieron a Kardec, y cuando Kardec pregunta en un momento dado, bueno, ¿cómo vamos a llamar a esto? Era un momento donde había muchos movimientos espiritualistas. Y entonces dije, bueno, llámelo espiritismo porque viene de nosotros, del mundo espiritual. Bueno, bárbaro, llamemos ahí. Y León Denis dice, bueno, vamos a, también él había propuesto llamarlo evolucionismo anímico, que sería otro nombre. Bueno, después está en nosotros cómo queremos enfocar las cosas, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Y a qué le hablamos? A toda la humanidad. Porque que venga cualquiera de los seres, los que no creen, los que tienen esa potencia de sentirse científico, poderoso, lo que sea, a discutir estas verdades de forma real, concreta. No lo pueden hacer. Entonces lo tienen que ignorar. Y cuando a nosotros nos digan, y esto se lo digo a todos los que estamos convencidos de que esto es la verdad, cuando alguien nos diga, bueno, vos estás en una creencia,
No, es al revés. Es al revés. Vos tenés la creencia de que la realidad es desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, porque es lo que ves y lo que tu sentido te permite mostrar. Y lo otro, para vos es creencia. Bueno, vos tenés esas creencias. Yo estoy viendo otra cosa, te lo muestro. Es una realidad relativa mayor y se puede explicar. Eso es lo que queremos de conseguir nosotros, dar vuelta a ese concepto. Bueno, no sé si había alguien que quería hacer una consulta. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta en Zoom o acá presentes? ¿Comentarios? Pues yo estoy escuchando ruiditos y no sé si la magia. Nada. Alguien tenía el micrófono abierto y estábamos. Bueno, entonces seguimos. Las cosas serían. Que ya lo leímos todo. Dice. Así como existe un organismo y un sensorium físicos que nos ponen en relación con los seres y las cosas del plano material, así también hay un sentido espiritual por medio del cual ciertas personas penetran desde ya en el dominio de la vida invisible. Así que después de la muerte, cuando cae el velo de la carne, ese sentido se tornará el único centro de nuestras percepciones. Bueno, cuando dejamos el cuerpo material, nos damos cuenta que somos conciencia, somos un espíritu, seguimos pensando de la misma forma, no nos hacemos ángeles tampoco, porque algunos piensan que se acaba todo, o sea que la conciencia es el cuerpo material y no, en el materialista se da cuenta después y con el tiempo no es que deja el cuerpo material y se da cuenta. Como sigue teniendo conciencia, sigue creyendo que lo que venía creyendo, que en el cuerpo material está la conciencia, entonces como sigo teniendo conciencia, sigo teniendo cuerpo material. Y también está que cuando dejamos el cuerpo material, pensamos que vamos al cielo y seguimos en el mismo estado, porque somos conciencia. Nuestra conciencia no va a variar por el estado en el que estemos. Dice, es en la extensión y desarrollo creciente de ese sentido espiritual que nos despegamos de lo relativo y de lo ilusorio, de todas las contingencias materiales, para vincularnos cada vez más a lo inmutable y absoluto. Ven que cuando el sentido espiritual se va desarrollando, o sea que cuando vamos siendo más conscientes de que somos conciencias, de que el cuerpo material es una herramienta, vamos, nos vamos vinculando más a lo inmutable y absoluto, o sea, a la vida del espíritu. Todo eso confirma que la causa inicial y el principio de la sensación no están en el cuerpo y sí en el alma. Somos conciencia, dejamos el cuerpo material y seguimos pensando igual, sintiendo igual, hasta inclusive cuando dejamos el cuerpo material, si no sabemos que dejamos el cuerpo material, seguimos sintiendo si nos morimos porque nos pegaron un balazo en el pecho. Seguimos sintiendo ese dolor porque está en nuestra mente, son mentales. Cuando estamos encarnados no vamos a decir todos los dolores son mentales, el que sufre es porque quiere, no, no es así, porque tenemos una materia que está reaccionando también. Pero también tenemos que ser conscientes de que con la mente podemos ver las cosas de distinta manera. Hay veces que alguien se corta un dedo y piensa que va a morir desangrado, y otros dicen, ah, me cortó un dedo, y siguen haciendo lo mismo que venían haciendo, pero con el dedo cortado. Entonces, un dedo cortado
no significa algo en específico y para todos igual. Significa lo que uno vea. Hay algunos que ven la muerte, la cercanía de la muerte, y otros no ven nada. Dicen, ya se me va a arreglar y siguen. Y entonces ahí nos damos cuenta que el que siente es el espíritu. Si bien la materia reacciona, porque tenemos terminaciones nerviosas, todo eso, el que sufre, el que es feliz, es el espíritu, siempre, o sea, la conciencia. Fíjense que el que sufre un montón porque se cortó un dedo, está utilizando la conciencia. Y el que tiene una conciencia distinta piensa que, me corté un dedo y ya está, no pasa nada. Y el fin. Bueno, acá se pudo ver bien cómo la conciencia y el espíritu es lo mismo. ¿Sí? En la medida que esto, ¿por qué yo quiero que entiendan bien que la conciencia y el espíritu es lo mismo? Porque uno puede pensar, soy espíritu y siempre voy a ser eterno, pero la conciencia es la que marca el estado en el que va a vivir el espíritu. Si bien el espíritu siempre es espíritu, pero se va perfeccionando y viendo las cosas de una manera superior en la medida que va tomando conciencia. Y el espíritu no es nada si no tiene conciencia. No, si no tenés conciencia, no sabés que vos sos vos. Estás en la nada. Entonces, claro, el animal no tiene conciencia, tiene una inteligencia rudimentaria, que es el instinto. Y bueno, espíritu y conciencia, decimos que es lo mismo, nosotros hacemos una diferencia, que es espíritu con E mayúscula, porque los animales también son espíritus, pero sin conciencia. Podemos llamar principios espirituales. Así vamos Claro, con sí. lo que yo estoy desarrollando. Sí. Son principios espirituales. Cuando tenemos conciencia, ya ahí que llegamos al estado dominal, ya tenemos un libre albedrío porque tenemos conciencia, aunque sea rudimentaria, y entonces ahí somos espíritus. Viene la palabra. Claro. Ahora, lo que yo quería comentar con respecto a esto, para cerrar un poco, la evolución del espíritu es de una manera, en realidad el espíritu, vamos a ponerlo en el estado de energía, es una chispa. Y hablábamos que la conciencia es esa chispa potenciada en luz. Va a llegar un momento que no vamos a necesitar reencarnar más, que vamos a estar haciendo tareas. Y ejemplos de eso tuvimos muchos seres, entre los cuales está el Maestro Jesús. Jesús se encarnó para enseñar, pero él ya no necesitaba, él tiene una potencia tan grande y tan elevada que maneja su pensamiento con una conciencia que es muy superior a nosotros. Si se quisiera manifestar acá, nos tiraría todo con la potencia de su luz. No podríamos estar de forma directa en su presencia si no atenúa esas vibraciones que son capaces de manejar. Y los seres espirituales que en general se acercan a las sesiones mediúmnicas, que por supuesto no tienen esa elevación, esa potencia tan grande, esa conciencia universal, por eso a veces se habla de la conciencia universal, que Jesús, los seres que están como Jesús de Nazaret en esos niveles, ya tienen una conciencia universal, se manejan de mundo en mundo con el pensamiento, se trasladan con un solo pensamiento de un lado al otro, no necesitan más. No llegan a ser, no tienen todavía no es omnisciente, omnipresente, porque esas son facultades de la potencia creadora, es Dios. Él está en todos lados en forma simultánea.
pero casi parecería que en esos niveles se pueden manejar varios asuntos en distintos lugares, casi para nosotros instantáneamente. Y hoy la ciencia, en la física cuántica, no está buscando eso, no para el físico, bueno, pero es posible hacerlo. Y entonces, bueno, de eso tenemos que ir avanzando y tener la esperanza de que va a llegar, esperanza con fuerza interior, de que todo este camino que estamos haciendo, más duro, menos duro, va a llegar un momento en que se va a transformar en la posibilidad de hacer tareas que van a dar la felicidad. Jesús es feliz. Esa es la felicidad que tenemos que buscar. Y por más adelantados que él, hay infinitas seres que todos participan en esa obra genuina del Padre Creador. Es infinita. Pero nosotros ahora estamos siendo muy rudimentarios, como si le dijéramos a una hormiga, mirá que vas a llegar a ser un ser humano como nosotros. Bueno, no lo entendería. Y nosotros tampoco lo entendemos bien. Porque todavía estamos muy apegados a la fe. Entonces nos interesa, o tenemos el orgullo de estar en un lugar, o tenemos la vanidad, o tenemos la intención de hacer de vínculos con el oro, como bien vos decías, en la parte física, nosotros necesitamos dar valor a la parte económica del mundo porque es un motor importante, pero no lo podemos centralizar ahí. Eso no es la vida, la finalidad de la vida. ¿De qué sirve a las personas que desencarnan tener arcas, como se decía antes, arcas, ahora bancos llenos de promesas de fondos, como hacen los bancos, que en las cuentas tenés esto, tenés lo otro, y no pagar impuestos? Mirá qué vivo, qué bien. ¿Cómo pude zafar? Estás comprometiéndote mucho, porque con eso que vos estás evadiendo, yo porque el Estado me roba, que el Estado te robe es otra cosa. Vos ponés lo que tenés que poner y quedate con la parte que te corresponde. Porque si alguien muere de hambre, porque vos robaste, si te sacaste la plata que tenías que poner, no cumpliste con eso, sos responsable. Y si el Estado te robó y no llegó la plata, el que estaba frente del Estado te se haga responsable. Al César lo que es el César. Exactamente, eso es lo que decía Jesús. Nosotros tenemos que empezar a separar las cosas. Yo tengo que cumplir con lo mío, individualmente, y tener conciencia de eso, esté donde esté. Si tengo poco, tengo mucho para dar. El tesoro de mi alma no es económico solo, es el valor que uno tiene de conciencia para despertar a otras conciencias. Es asistir a otros para enseñarle un camino. A veces se dice muy, ¿qué hago? Porque tengo mi familia que no tengo cómo alimentarla. ¿Cómo hicieron las personas que vinieron escapadas de la guerra de Europa? ¿Dónde sembraban? Sembraban hasta en macetas. Nosotros tenemos que empezar en esa forma. Y tenemos que ser conscientes todos de que tenemos diversidad. Nuestras conciencias no son todas igualmente desarrolladas. Por supuesto que estamos en un cuadro todavía de evolución muy chico. O sea, la banda evolutiva es muy chica y muy baja todavía, ¿no? Pero tenemos y eso permite precisamente que vayamos haciendo escuela entre uno con otro. Y la sociedad, nos guste o no, que estemos de un lado o del otro, tenemos que entender que es parte de lo que estamos haciendo entre todos. Entonces, si no nos gusta algo, tenemos que empezar a ver cómo empezar a cambiar. Primero nosotros. Por eso yo siempre fui, toda mi vida, muy adepto a difundir. ¿Para qué? ¿Para convencer a otros? No convencer. Dijimos que cada uno elija su camino, pero mostrémoslo. Después si sirve o no es otra cosa, eso cada uno lo elige, pero
Nosotros tenemos que ver eso. Y eso es desarrollar la conciencia. Ahí es ayudar al otro a desarrollar la conciencia. Desarrollamos nosotros nuestra conciencia, pero también transmitimos al otro para que vea un poco más de conciencia. Y ahí hacemos conciencia social. Y por eso estaba medio mezclado los conceptos que había antes, que recién se estaban haciendo el sensor. ¿Qué es el sensor? Es el alma. Pero hoy sabemos que es el alma o el espíritu. En ese momento se pensaba, hay un cerebro, y debe haber algo en el cerebro que funcione, que haga que... Y lo llamamos sensor. Ahí está. Hay una frase muy linda que dice, sé luz para iluminar la oscuridad del tiempo de luz. Ahí tenés anotado ya Sí. la clase pasada, Dios, luz, libertad. Que era un pensamiento de aceptación. Y a eso yo te diría un pensamiento que nosotros aceptamos luces, para que el navegante prudente encuentre el camino y el imprudente aprenda a ser consciente. Bueno, ya damos por finalizada la clase de hoy. Nos estamos viendo el sábado que viene con el sentido íntimo. Muchas gracias. Gracias por estar a todos y hasta la próxima. Chao. 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 Chao, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.